Jóvenes, aquí nos vemos una vez más para ya dar las cuestiones finales de esta clase y la próxima, en las que van a hacer referencia fundamentalmente a cuestiones asociadas a la mayor complejidad que tiene la calificación delictiva. ¿Por qué? Porque la persecución de homicidio, asesinato, lesiones, violación, acoso, abuso sexual, el robo de vehículos, el robo agravado, tiende siempre a ser una cuestión de orden práctico, en la cual es muy común ver ese tipo de delitos y de cierta manera también tiene gran facilidad para resolverlos con la gran cantidad de medios y técnicas que hay hoy. Casi siempre hay testigos, hay personas que colaboran, los carros tienen GPS hoy en su mayoría, el robo casi siempre estamos buscando a alguien relacionado que pudo tener conocimiento del lugar, de la casa, de los valores, de los bienes. El homicidio tiene una fuerte presencia de personas relacionadas o con las que hayan tenido conflicto, tal vez alguna bala perdida, algún enfrentamiento directo. Son cuestiones que se van dando y que atando cabos e hilos siempre podremos encontrar esa referencia, hilo conductor que nos puede llevar del punto A al punto B, del punto de la comisión de delitos a quienes han cometido los delitos. Pero la corrupción, que es un fenómeno que desde el punto de vista de su profesor es una cuestión intrínseca del sistema, yo tengo la teoría junto con otros tratadistas que la corrupción es una cuestión inherente al sistema de poder y de gobierno, que tiene un componente social importante, que la extensión de la corrupción en gobierno responde a la carencia fundamental de principios y valores de una sociedad, en el cual prevalece el criterio de qué ha hecho el Estado por mí y no qué puedo hacer yo por mi país. Y está desde un punto de vista también muy marcado con las creencias de lo que yo debo recibir por mi trabajo, lo que yo amerito o de la forma en que se accede a los determinados puestos. Cuando un funcionario público llega al poder por amistad, llega al poder por relaciones, llega al poder por encima de otros que realmente lo necesitaban, más que lo necesitaban, llega por encima de otra gente que lo merecía y para cual es necesario tener una correcta correlación con su esfuerzo, su trabajo y su capacidad desde el Estado para con ellos. Cuando eso no ocurre, fundamentalmente estamos proliferando o abriendo mayores espacios a la corrupción. También la corrupción tiene una parte de justificación en cuanto a no hay correspondencia entre el cargo que yo tengo, las decisiones que tomo, con el salario que percibo. No obstante, esto es un criterio que ha sido ya superado por muchos tratadistas, viniendo a que la propia ambición humana hace que el determinado nicho de poder se convierta en un elemento fundamental para cual yo vivir de eso por encima de las cuestiones. ¿Qué pasa con la corrupción? Que la corrupción, a diferencia de lo que mucha gente común quiere entender para sí o se justifica por tener o no relación directa con la corrupción, siempre es negativo y la gente no siempre lo ve. El que un funcionario corrupto se apropie del dinero de una carretera que permite el traslado de miles de trabajadores y las condiciones seguras para el traslado de personas y trabajadores es algo que afecta tanto a la sociedad como el homicidio o el feminicidio. Lo que es más fácil para la grandilocuencia del medio de comunicación decir una mujer fue asesinada, 3 hombres desaparecieron, o hay 50 pares de zapatos en una casa y no se encuentran destinos, y entonces son 50 personas que han sido desaparecidas como mínimo. Pero con la corrupción tiene un elemento importante. Cuando no se construye una carretera importante para que miles de trabajadores o miles de personas puedan acceder a un puesto de trabajo, tenemos miles de personas afectadas que tienen que ir a recurrir muchas veces a trabajos más precarios, no pueden sostenerse, hay desplazamiento por funciones económicas, hay precariedad económica y con ello devienen
un grupo importante de acciones delictivas. Pasa que como es tan grande la afectación, tendemos a centrarnos en lo pequeñito, en el homicidio, en el asesinato, en el robo, en el vehículo, y no ver que las cuestiones macroeconómicas, las cuestiones de robo directo al erario público, son cuestiones que afectan. Cuando no pueden haber hospitales en zonas rurales, cuando las vialidades están en mal estado y se provocan accidentes, cuando los sistemas de comunicación, ya sea por aviación, ya sea por transporte público, ya sea por ferrocarril, no pueden abastecer las necesidades de la sociedad porque un grupo de personas inescrupulosas se apropió del dinero, cuando los servicios son deficientes y ocasionan descarrilamiento por la ambición propia de los capitalistas, de las personas capitalistas que obtienen por encima de todo un rendimiento. Tenemos el desplome de la línea 2 o la 1 en la Ciudad de México, las afectaciones que pudo haber, los muertos que hubo ese día y cuántas personas, millones de personas se vieron afectadas por la irrupción de esa línea de comunicación que es económica para las personas, cuando no podemos tener acceso a los servicios públicos básicos, cuando el dinero para construir casas de servicio social es robado deliberadamente, cuando funcionarios públicos dedicados a la justicia por dinero dejan libres a delincuentes, pero sí cae todo el peso de la ley sobre una persona que se ve obligada a delinquir por la difícil situación en la que se encuentra, cosa que no justifica, pero que sí son medidas que pueden verse ante la imposibilidad de poder dar de comer a su familia, a sus hijos. Todo eso es un caldo de cultivo importante que hace que la corrupción sea el peor de los delitos o el peor cáncer de una sociedad. Y se habla mucho de la corrupción, pero se hace poco con ella. Y se habla del policía que recibe 500 pesos por no poner una multa de tráfico, o que exige dinero para las cocas y para los pollos cuando el horario ya se ha hecho muy tarde. O sea, se habla mucho de esa parte del fenómeno, pero muy poco del político, la política o el juez o el ministerio público, que hace que caigamos en una precariedad importante cuando el Estado ha enviado dinero, o de los servicios privados, dígase la empresa privada, que por recortar gastos y maximizar sus ganancias dan servicios de pésima calidad cuando el erario público es quien hace esto. Y eso por no llegar al punto de discusión de la corrupción privada, en la cual los supermercados son capaces de pactar el precio, en el cual yo, ciudadano común, no puedo acceder al huevo sin que haya escasez en la producción real, o sin que el fenómeno que me dicen que provoca la escasez de huevos sea una cuestión que viene directamente a la afectación en mi municipio o en mi localidad. Tal vez en una zona del país no productiva pudiera ser, pero no en esta zona productiva. ¿Qué pasa? Cuando el empresario ve la carencia, la deficiencia, prefiere enviar este producto a donde hay carencia, porque se triplica, se cuatriplica el valor del producto por encima de satisfacer las necesidades, queriendo para sí una ganancia excesiva. Que la ganancia excesiva no es la libre competencia del mercado, no lo es. El Estado está obligado por parte de los derechos de proteger a los consumidores, es un bien jurídico protegido por la norma. Entonces la necesidad o la ambición de una excesiva ganancia también es perseguida como un fenómeno de la corrupción y también está tipificado en el Código Penal. Es muy fácil cuando las personas virtúan, no, es que el sector privado puede poner el precio que quiera. No, eso no es así, eso está regulado. Porque si no volviéramos a la ley del salvajismo económico del feudalismo de hace unos 300 años. Pero ese debate no es el del medio de comunicación, no es el ideario y no es la reflexión que el ciudadano común tiene para ver para sí todo lo que puede ser de abrasivo, de afectación, los temas de corrupción. De esta pequeña introducción, entonces podemos definir que México tiene una tipificación específica para los delitos de corrupción, en los cuales expone no un tipo penal específico de corrupción, es 2 puntos,
sino que asocia un grupo de delitos y dice estos delitos están asociados a la corrupción. Y entre ellos tenemos los delitos cometidos por servidores públicos, el ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso indebido de atribuciones y facultades, la intimidación desde el punto de vista del funcionario, el ejercicio de abuso de las funciones, el tráfico de influencia, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y los delitos cometidos en la administración de justicia. Todos estos delitos además son tendentes a que se crucen en lo que es su comprensión, por así decirlo. De ellos hay varios textos, he subido 2 textos fundamentales para su análisis y yo hago referencia a uno de ellos que está creado directamente por la Secretaría de Función Pública y que hace una pequeña descripción de qué son. Por ejemplo, ejercicio ilícito de servidor público. Una persona servidora pública debe acatar la ley con la mayor atención a alguien que no lo es. Por ello, ejercer el cargo sin haber tomado posesión o sin cumplir el requisito que señala la ley y continuar ejerciendo este cargo cuando éste haya concluido sin informar a superior jerárquico. Esta persona puede afectar directamente a miles de usuarios que en la falsa creencia de que está aquí puede tomar decisiones para las cuales ya no está facultado. El abuso de autoridad, cuando hace una persona que le ha sido atribuido varias autoridades, ejerce actos diferentes a los que debería hacer para el cargo o para los que fueron dados, y en vez de beneficiar al país y a las personas, lo que hacen es beneficiar a un grupo de personas muy específicas o ignora a los que realmente deberían ser la atención directa al uso de esas facultades que a usted le fue creado. La coalición de funcionarios públicos es cuando un grupo de ellos en determinados lugares toman una actitud en la cual benefician a un grupo específico en detrimento de otro, pero necesitan ser varios los que establezcan esa coordinación y por tanto impiden que la ciudadanía o que otros funcionarios puedan llegar al elemento de cuestión. Uso ilícito de atribuciones y facultades, cuando yo tengo dentro de mis atribuciones cumplir determinadas normativas, cumplir determinados elementos para el acceso a una licitación o el acceso a un bien específico, una función social o una determinada beca, y yo hago uso ilícito de esas atribuciones y facultades haciendo de mis atribuciones un uso discrecional y no legal de lo que se está establecido. Por tanto, no cumplo con las funciones, hago pago. Aquí también están los funcionarios que tienen el nómina o atraen la nómina de los supuestos aviadores, como así lo tenemos. También tenemos la remuneración ilícita, que es la otra parte, cuando yo empiezo a recibir como aviador sin trabajar o sin cumplir mis debidas facultades, entonces estoy recibiendo del erario público sin para ello haber hecho la función que está establecida en la ley para el cumplimiento. También la concusión es un delito que consiste en que una persona servidora pública exija a otra persona para sí mismo o medio para otro el pago de un impuesto, renta o salario para así obtener un dinero, valores y servicios o cualquier otra cuestión es indebida, incluso si el concepto es debido pero supera el monto establecido. Pero finalmente tengo que establecer, usted está obligado a un pago, por ejemplo, de la placa del carro, y yo le exijo que para yo darle esa placa del carro que es suya, que está acreditado, usted me tiene que pagar el triple, o si no, su trámite morirá el sueño eterno de la administración engavetado y usted no tendrá posibilidad de tener actualizada su placa. La intimidación, por supuesto, que puede llevar el solo hecho de la función, y el ejercicio de el abuso de esta